¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza. Yo soy Edgar Meritano. Y yo, Roberto Uribe. Pasta de chorizo. Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra Perspectiva. Celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. 2.15, 2.14, 2.14, 2.14. Me estoy yo adelantando. No sé, yo no llevo la cuenta, güey. Lo bueno es que yo sí, se supone. O en teoría. En teoría. En teoría, el becario, ya saben. Sí. Ya deberíamos de transformar a ChatGPT en nuestro becario. Lo malo es que ChatGPT no puede tomar acciones en el mundo, como conectar tus audífonos, cargar tus bolsas del súper. Todavía. Todavía. Todavía, claro. Ajá. Pero bueno, Exacto. antes de que entremos en materia, Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. Exactamente. antes de que otra cosa suceda y que no sé qué, y que entre que ChatGPT y la inteligencia biológica, ya quedó. Pues hay muchas noticias, ¿no? Esta semana se ha puesto muy interesante. Por ejemplo, la academia ya dijo que sus votantes tienen que ver las películas, ¿no? Después de lo que pasó con Emilia Pérez, es como que, a ver, o sea, tienen que enjuiciar las películas viéndolas, ¿no? O sea, por favor, de preferencia, ¿no? Pues Entonces, lo que O sea, debería ser, ¿ya ¿no? no se van a basar en las campañas de marketing? sí, pero ahora tienen que verlas y para ello van a implementar dentro de su propia plataforma un conteo de minutos, ¿no? Para ver si viste la película. Ahora, de todos modos lo pueden dejar corriendo, ¿no? O sea, pueden Claro. dejar así. Como el- el- ruido el- blanco. ajá, como mi mamá con este podcast, ¿no? Que así, sí, mijito, y ya lo deja Te corriendo estoy y ya. escuchando. Es muy bueno para dormir, ya sé. Exacto, exactamente. Bueno, pero se supone que antes de emitir el voto habrán tenido que ver las películas. Gracias, porque se supondría que las debieron haber visto antes. Entonces, o sea, sí, Claro. seguramente va a seguir habiendo campañas y todo. El Oscar es sumamente político, pero, pues bueno, esta es eh, pues no sé si un avance o algo que tenían que haberlo hecho hace ya buen rato, pero ya pasó. Finalmente. Por otro lado, el día de ayer se estrenó la nueva temporada de Andor, Star Wars. No he tenido la oportunidad de verla. Yo tampoco, pero tiene muy buenos reviews. Al parecer, viene con todo, Sí. Andor. Entonces, no sé, hay que checarla. Si alguien me invita, porque no pienso pagar Disney Plus nunca, entonces, puedo llegar a su Nunca casa. más. Hay, Nunca lo he pagado, en general, Ok, ¿no? O ok. sea, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí, puedo llevar palomitas, puedo llevar un vino, ¿no? Puedo llevar algo si me invitan a verla. hay modos, amigo. Yo sé que hay modos, pero no quería yo Va a llegar ser a ese tipo el de hashtag circunstancias. Help the Dog. Help the Dog. Es más, vamos a hacer una campaña de Patreon para que, pues, chachos, ayúdenos a pagar las cuentas de streaming, ¿no? O sea, porque cada día sale una nueva plataforma de streaming, ¿no? O sea, Universal ya tiene su plataforma, Sony como que le coquetea, eh, Y Sí, Disney está no parece cabrón. estar patrocinándonos, ¿no? Entonces, Prefiere gastar su dinero en otras madres.
El futuro es horrible, porque si recordarán, hace como 10 años era como que, no, ya todo va a ser una plataforma y va a estar más chido, ya no tenemos que pagar televisión por cable y Ya no bendito, vamos a ver anuncios y ya no vamos a ver anuncios la y, gran y, mentira, güey. La distopía, güey. y bueno, ya todos sabemos, insisto, el futuro que ahora es el presente es horroroso, ¿no? Tenemos que configurar nuestros audífonos, ¿no? En lugar de solo conectarlos. Es Todo, correcto. y ya todo tiene una suscripción, ¿no? Entonces, no sé qué suscripción, que el software suscripción, que quién sabe qué es suscripción. Y ya no nos pertenece nada. Vamos a estar suscritos a nuestros automóviles o a nuestros perros o cosas así. Pero bueno, ese es el futuro que vio venir, ¿cómo se llama? Demolition Man, donde no podemos decir ciertas palabras y de Sí, hecho no podemos ni tocarnos ni nada, es como... ajá, exacto. Exactamente. Vamos a tener que aprender a cómo se usan los 3 caracoles. Sí, exacto, ¿no? Exactamente. Pero La hablando gran del incógnita. pasado, también se estrenó la película de Sinners, ¿no? Con Michael B. Jordan en dos papeles, ¿no? Aplicando la de los tres García. Y es una muy buena película. Es extraordinaria. La acabo de ver y, o sea, en serio, hay que verla. No sé, creo que es algo que se tiene que revisar. Es una muy buena película. Se toma su tiempo, quisiera advertirles, ¿no? Yo también estaba así como que, bueno, y ya qué le va a pasar algo. Pero cuando pasa, ya pasa chido. Sí está. Se suelta y... Sí, pensé primero que era como el asesinato, los asesinatos de la luna, ¿sí? De Sí, Scorsese. de... Sí, que dura como 3 horas y media y tuve que ir al baño 2 veces, ¿no? Así como que, oh, maldición, ¿por qué me comí ese combo? Que dura 3 horas y media, pero en realidad como que desdobla el tiempo y son como 5, güey, sí. Son Sí. como 5 horas, sí, son como 5 horas. Me acuerdo que iba con mi buena amiga Sofía, un saludo Sofía, y yo así como que, ay, tengo que volver a ir al baño. Me dice, güey, apenas está el juicio, güey, dale. Esto no va a acabar. A esto todavía le falta 1 hora, güey. Y media. Bueno, pensé que iba al respecto, y la verdad, insisto, se va tomando su tiempo. Pero creo que algo importante de esta película es que el director, del cual, perdónenme, no tengo su nombre ahorita, fue asesorado por Christopher Nolan y fue filmada en película, ¿no? Entonces, es celuloide, ¿no? O sea, estamos viendo, haciéndole honor a nuestro nombre del programa, es celuloide, ¿no? Entonces, de estas raras películas que están filmadas en cine, y que hoy en día es completamente una joya, ¿no? Y pues también deseamos que Michael B. Jordan no sea el nuevo Michael Fassbender, porque ya cuando empieza a hacer varios Papeles. Como en Alien, ¿cuál era? Alien Covenant. Covenant. No, afortunadamente lo hace muy bien, a diferencia de Michael Fassbender en Covenant, ¿no? Lo hace muy bien Michael B. Jordan, extraordinario. De hecho, sí, de repente es medio confuso su papel y uno no sabe quién es quién, a pesar de que uno le ponen un sombrero azul y otro un sombrero rojo, ¿no? Para que Para se distinguir. Pero lo hace muy bien. Sí es una muy buena película. Creo que sí deberían verla. Se las recomiendo yo. ¿No? Y aparte es el mismo director de Creed, ¿no? Entonces que ya ha trabajado con Michael B. Jordan, o sea, ya yo creo que está marcando tendencia el director. Sí, sin duda alguna, ¿eh? Sí, y sobre todo, estamos hablando de algo que casi es un western. Estamos hablando de finales de los 20, pero todavía se respira, ¿no? Este ambiente western, y todo ocurre en el delta del Mississippi, ¿no? Digo, para no darles más spoilers porque está en cartelera, pero tiene todavía este tufo de la discriminación, ¿no? Este problema, que todavía sigue persiguiendo Estados Unidos, pero que estaba mucho más eminente en aquellos días. Trata temas con respecto de racismo, del Ku Klux Klan, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un muy buen ensayo, y creo que es una muy buena película. Véanla y nos platican. Y que también está yéndole bien en la taquilla, entonces ya Correcto. por ahí creo que desplazó incluso a la de Minecraft, entonces pues ya también con eso quiere decir que sí está llamando la atención, Y especialmente es en de una las época en que pocas ya... que ha salido con 100% de aprobación.
Era de... justo lo que iba a decir. Trae la aprobación de la crítica, la del público, y al ser una película de horror que esté desplazando a una de niños, también tiene un mérito sumamente interesante, porque no es para todo el público, obviamente. Tiene su clasificación, vamos, no sé cuál es, supongo que B15, por lo menos, ¿eh? ¿No? Entonces, o tal vez sea de adultos. Esto limita el público en la taquilla, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también hay que hablar del gran éxito de Minecraft, ahorita que lo tocaste, Balam, porque también ha arrasado la taquilla por completo. Todo lo que no hizo Blancanieves lo está haciendo Minecraft. La verdad es que yo no soy el público objetivo de Minecraft, pero al parecer, vamos, sí hay un gran público que tiene bien querido el videojuego y por tanto la película. Entonces, se está demostrando en taquilla por completo que pues, sí ha sido muy bienvenida Minecraft. Y también han salido eruditos alrededor de Minecraft, justamente una influencer, la cual no voy a decir su nombre, pero dijo que le gustaría hacer un videojuego basado en la película de Minecraft. Ok, A ver, sí. espera, ¿qué? Sí, Casi me ahogo. sí, Sí. Qué bueno que su idea película. emprendedora. Dijo que iba a hacer todo lo posible para conseguir los derechos de la película de Minecraft porque se le hacía perfecta para un videojuego. No, pues súper. Sí, creo que sí puede triunfar un videojuego de Minecraft, la verdad. Y Está ya muy meta, güey. Es como, Sí, voy a hacer el videojuego de la película basada en el videojuego sin conocer el ya videojuego. ha pasado, pues, sí, no sí, que Sí, no haya claro. pasado, no por que no ejemplo, haya, han hecho películas sin conocer el videojuego. por ejemplo, ¿no? Assassin's Creed. Sí, bueno. O hablando de transmedia, está el ejemplo de 300, ¿no? Sí, Que realmente pues es la crónica, si no me equivoco, de Plutarco. Después viene el libro de Hot Gates, ¿no? El libro que se llama Las Termópilas, en el cual está basada la película de los 300 espartanos, que inspiró el cómic de 300, que posteriormente inspiraría la Sí, película de 300, ¿no? de Hablando de 300. transmedia, sí. Sí, sí. Buen ¿no? punto. Entonces, Entonces, bueno, pero si es como 300, güey, ahí sí, pues va a haber pinche videojuego tacho, ¿no, güey? 300, Ya me la estás vendiendo muy pro. 300 que es la película basada en el cómic, basada en la película, basada en el libro, Basada en basada los en la libros, crónica, basada en los hechos basada reales de hace en mucho, los... mucho tiempo. Va, me lo chingo. Así suena poca madre, güey. Pues bueno, ojalá sí salga este videojuego de Minecraft. Muy bien. Como el videojuego de Street Fighter que se basó en la película de Street Fighter que se basó en el videojuego de Street Fighter, ¿no? Sí, Exactamente. exactamente. Sí, Puede ser, güey, puede ser, hay que darle chance. sí. También, muy bien. Qué Oigan, bueno. y la que sigue dando de qué hablar es la esposa de Ryan Reynolds, que acaba de Ah, ser no. denominada en la revista Time como una de los titanes más influyentes de la década. Pero no estaban en un juicio y no sé qué. Sí, pero es que aquí viene lo interesante, ¿no? O sea, resulta, y ya cada vez me caen peor. Yo tenía a Ryan Reynolds en otro Cayeron de tu concepto, gracia. porque pues, ya sabes, estar con Scarlett Johansson casado un rato, pero pues bueno, es Deadpool, lo que sea. Pues resulta que justamente pusieron la revista Time, por lo visto, aceptó una cantidad estúpida de dinero, porque ¿Quién no va a aceptar dinero? sí, exactamente. Disney, ¿quieres que hablemos bien de Blancanieves? Danos dinero. No, regresando. Y bueno, tampoco vamos a ser imposibles, ¿no? O sea, hay límites, ¿no? Bueno, pero regresando al punto, resulta que la ponen como una de las mujeres más influyentes, o sea, como un titán de influencer, porque en 2019 donó dinero a la caridad, ¿no? Pues resulta que si le rascas un poquito a la nota de por qué en 2019 regaló dinero a la caridad a una asociación benéfica ponga asociación benéfica para niños con algo aquí, porque hizo muy viral que se casó ella con Ryan Reynolds eh, en una finca de pizca de algodón. Entonces, una finca de esclavista.
Y entonces tienen sus Oh, fotos oh, oh, oh. así Sí. de, ay, mira, aquí dormían los 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 negros, esclavos, los ¿no? Fotos esclavos. de selfie, ¿no? Aquí hizo tal cosa. Entonces, Francisco viejo. No, Cámara. wow, wow, wow. entonces entre más le vas rascando un poquito más a esta pareja que intenta dominar Hollywood, más peor me cae. Chale, Sí, güey. sí, Sí está sí, sí bien va pintando culero. muy feo esto, ¿eh? Sí, sí, sí está pintando muy, muy mal. Muy, muy mal. No, pues wow. Entonces, y otra cosa que está haciendo polémica y que tiene divididos a los fans es justamente el estreno de la segunda temporada de Last of Us. Ya llegamos. Ya llegamos a Ojalá los pinches haya videojuego madrazos. también de esa, ¿no? Sí. No, ya no, güey. No, eso sí, ya no. Ya una vez fue suficientemente traumático. Como para que saquen otro y diga, chale. No, y esto es porque, bueno, se acaba de estrenar el capítulo 2 y para los que no han jugado el videojuego y para los que no han visto la serie, pues despedimos a uno de los personajes más importantes, por lo menos de la primera temporada y del videojuego, ¿no? Muy importantes, pero ha habido varias polémicas. Por un lado, no quieren a nuestra queridísima niña oso en el papel de Ellie. Y por otro lado, pues tampoco quieren a la muchachota esta que la está haciendo de Abby. Entonces, que por qué no se parecen a los personajes y han sacado clips hechos con inteligencia artificial donde reemplazan el rostro de las protagonistas por unas que según ellos como fans se parecen más. Yo siendo fan del videojuego y también de la serie, creo que nos ha dado una excelente reinterpretación, o mejor dicho, copia, ¿no? Porque realmente, salvo contados episodios de la primera parte y de esta segunda parte, que apenas va el segundo, que también nos dio un poquito más de profundidad a la relación que se pudo haber montado entre Abby y Joel, te vale. O sea, creo que debemos de entender justamente esto de la transmedia, que las cosas van a cambiar. O sea, si quieres el videojuego, juega el videojuego, pero no es el mismo el lenguaje visual de una serie al de un videojuego, por mucho de que actualmente estén prácticamente entramados y haya puntos en común. Claro. Sí, aquí lo importante es justamente eso, ¿no? O sea, el videojuego en su momento fue sumamente cinematográfico y una adaptación a cine pues era de esperarse desde que salió. Solamente hay que entender siempre que son lenguajes distintos y operan de manera diferente. Tanto un producto cinematográfico como es una serie, o sea, toda vez que obedece a un lenguaje audiovisual muy concreto, a un producto de videojuego, ¿no? Que tiene otros elementos y que tiende a lo cinematográfico como es Last of Us, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues aquí va a haber en la adaptación cosas que se ganen, cosas que se pierdan, y nunca están contentos los fandoms, ¿no? O sea, lo podemos ver en adaptaciones absolutamente geniales como El Señor de los Anillos, donde siempre va a haber un tolkienista purista que diga, oh, no, pero es que esa parte no estaba en el libro, ¿no? Tan Bombadil. Exacto, ¿no? Como de los principales. Siempre hay algo que se va y se pierde justamente en esta circunstancia en la transmedia, ¿no? Pero lo interesante y lo importante es que tengamos estas adaptaciones, tanto para bien o para mal. Te estoy viendo a ti, Anillos de Poder. Exactamente, y yo creo que dentro de todo ha respetado la esencia del material original e integrando cosas nuevas. Creo que es ahí donde se vale, ¿no? O sea, que nos está dando reinterpretaciones nuevas y nos está enriqueciendo el mundo que, Sí, que, claro. que es de las of Us. De igual manera, creo que las actuaciones y el cast está bien elegido
porque respetan la historia y si hay algún cambio de color o el personaje no es la copia al carbón de tu montón de píxeles y de polígonos, pues bueno, se vale. Sí, y creo que aquí, por ejemplo, sí es como el otro lado em, del, de la inclusión a huevo. Aquí también siento que es el ataque hacia pues diversos tipos de personas. O sea, ahí sí yo sentí a ver, güey, está haciendo un buen trabajo, pero ella también tiene sus inclinaciones, preferencias y ha sido muy vocal al respecto, pues sí, como mostrando eso. Entonces creo que eso fue lo que empezó a molestar. Yo sí sentí mucho como ese cambio. La primera creo que hizo un excelentísimo trabajo. O sea, el episodio uno te engancha desde el momento, o sea, 5 segundos que llevas, ya estás enganchado. Aunque no conozcas el videojuego, y yo tenía así muchísimo que no lo jugaba, y fue como, ay, güey, me empecé a acordar. Pero aún así era como, bueno, vamos a analizarlo un poco fuera de. No voy a tratar de acordarme, sino era como, ay, eso está bien chido. Entonces creo que ahí tiene cosas interesantes. Y bueno, de la segunda también empezó con esto. Y sabemos que también pues era un tema álgido incluso en el mismo videojuego, o algo que había sido Sí, sí, polémico. sí. Entonces, si había sido polémico en el videojuego, ¿cómo no iba a hacerlo en la adaptación? Ahora, lo que está padrísimo es ver las reacciones de la gente que no conocía el videojuego y le toca ver esas escenas brutales, que en lo personal creo que están muy bien adaptadas, ¿eh? Aunque obviamente en el videojuego, porque justamente el nivel de abstracción y que entendemos que son pixelitos, dentro de cierto modo, se permite un poco más de brutalidad. Pero independientemente del nivel de brutalidad del videojuego al de la serie, creo que está muy bien llevado. Sí, claro, definitivamente. Ha habido muy buenos reviews y todo, o sea, creo que ha sido muy bien recibido. Y en todo caso, parte de la queja de los últimos días con respecto del último capítulo va en torno de, pues, usuarios que justo no habían jugado el videojuego y que de repente ocurre algo diegético del videojuego que para los que sí lo habían jugado era previsible y para los que no es como, no, ¿cómo? ¿No? Lo cual, pues sí nos deja así como que, pues sí, ¿no? O sea, ni modo, así ocurre, así estaba, así era, Ujú. desde la fuente original, y pues bueno, pero me parece que van en ese tenor las quejas en su mayoría, ¿no? En una cuestión completamente diegética, de que sí está respetando el guión original del videojuego. Y de hecho, hay una palomita para HBO, porque en las redes de Pedro Pascal y de todo el crew, el día que se estrenó este episodio, no mostraron realmente lo que iba a pasar, pero sí, hicieron como todo un blindaje, por así decirlo, porque ya esperaban ese tipo de hate y estuvieron haciendo mucho hincapié en lo bien que se lleva el equipo de producción y el equipo y el talento, de igual manera Ujú. a lo emotivo que podía llegar a ser. Claro. Y se agradece, creo que este tipo Ajá. de esfuerzos son así de, va chido. Y sí, se ve que sí se llevan chido y también eso se traslada a la pantalla al final del día y eso también hace que se sienta más dinámico todo. No se sienta como estas cosas así, todas raras. Acartonadas. Ajá, tengo que, porque pues hay cero química o entre el equipo entre el staff o entre los actores y actrices. Entonces eso sí se nota. Pues bueno, sí se nota. Y cada vez, entre más lo detectas, pues más fácil es de verlo en la siguiente ocasión. Entonces, y también al revés, cuando dices, ahí hay una muy buena química, todo Ajá. fluye de una manera increíble, la historia se está contando prácticamente sola. Sabemos que no, porque un esfuerzo enorme detrás de cada producción, sin embargo, así se siente y eso es lo que se agradece del lado de la audiencia. Y bueno, continuando un poco con HBO, también cabe resaltar que otra serie que ha estado teniendo muy buenas críticas es la serie de Lazarus. Es una serie animada realizada por el mismo equipo, bueno, por el mismo director que nos trajo Cowboy Bebop. Entonces Oh, tenemos universo futurista distópico rodeado de jazz,
buena acción y un misterio por el cual se tiene que resolver. Entonces se acaba de Muchos estrenar colores. el domingo el tercer episodio y ha tenido muy buenas críticas. Extraordinario, qué buena onda. Yo también les traigo unas noticias del lado de Star Wars, donde viene una animación de Darth Maul, ¿no? Que eso Sí. también es sumamente interesante, ¿no? Que vaya para animación. Además, un personaje muy bien querido por los fans. Todo el mundo desde el episodio 1 dijo, wow, Darth Maul, tanto que lo revivieron para las Clone Wars. Salió en la película de Han Solo, que absolutamente nadie vio, pero es muy buena película. Y pues al parecer viene una animación de Darth Maul, que pues bueno, ojalá venga muy bien, ¿no? A mí me parece muy interesante, ¿no? Creo que puede lograrlo bien. Y también, pues se anunció la película ya bien con escenas y todo de Mandalorian y Grogu, que incluye a nuestra favorita casa aliens, Sigourney Weaver. Uh-huh. Un saludo a nuestro queridísimo corresponsal de celuloide, Fernando, que se fue a pasar su cumpleaños allá y nos trajo información calientita para todos. Directa de la sala, Del Star Wars Convention, allá desde donde lo estaban anunciando en Japón. Sí, correcto. Excelente, pues sí, saludos, muchos saludos también. Por ahí ya estoy mandando saludos. En Facebook está George Zacharias White, saludos. Cinepamina en Instagram, saludos, que también nos comenta que la de Lazarus no tiene música de Yoko Kanno, que según yo es quien hizo el soundtrack de Cabo Vivo. Sin embargo, creo que sigue teniendo el nivel de calidad, entonces, uh-huh. Pues bueno, se agradece. Sí, súper, súper, súper. Y bueno, muchachos, ahora sí, basta de chorizo y vamos con la maciza. Como dice Aquí la estamos. inteligencia artificial, pasta de chorizo. Cuando hace la transcripción siempre me pone pasta de chorizo y yo, ¿eh? Podríamos decir, ya fue suficiente de chorizo, ya tuvimos bastante. No, eso no. Sí. No, ahí está ahí. Vayamos a la maciza. Bueno, vayamos al Exactamente. No entremos en aguas turbias. Y hoy vamos a hablar de dos películas, porque todavía es Semana Santa, digo, ya no, pero todavía algunas personas todavía tienen vacaciones, otros tantos un tanto forzadas, ¿no? Como cierta institución a la que pertenezco. Pero todavía es pertinente hablar de cine bíblico y en concreto de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor crucificado. Y en ese sentido, les traemos, pues, no sé si es una fondo o qué, pero les traemos dos películas al respecto, sumamente interesantes. La primera de ellas es La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo, una película de 1988, dirigida por el siempre genial Martin Scorsese, que tiene su base en una novela del mismo nombre, escrita por, no sé bien cómo se pronuncia esto, pero lo voy a intentar. Nikos Kazantzakis. Muchas gracias, Balam. Qué amable eres por completar esto. Para que no sufras, para que no sufras. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Pero que fue una película muy, muy polémica por justamente lo que representa. De hecho, fue prohibida en varios países, incluido México. No se estrenó en México por lo que representaba y además provocó que se quemaran cines. Bueno, o sea, todo el mundo se rasgó literalmente las vestiduras por esta película de 1988. La verdad es que yo la vi ya entrado en los 90, y pues fue como, o sea, es muy buena, pues, pero ¿De qué se no era espantan? ajá, exacto, no era para que, no, o sea, Bueno, güey, pero es que tú no eres un fanático religioso, güey, ¿o sí? no, No o sea, creo, entonces, pues A claro que a ti veces. no te iba a veces. depende, Depende si es mi nerdoma. En Semana Santa sí soy muy fanático religioso, ustedes lo saben, pero en general no, ¿no? Entonces, pero exacto, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que detonó esta polémica, esta reacción del público, ¿no? Sobre, pues, esta representación de Cristo, el cual, por cierto,
fue actuado por nuestro muy bien querido Duende Verde. William Exactamente. Dafoe, ni más ni menos. Ni Yo más tengo ni una teoría para responder a la pregunta que acabas de hacer, Doc, que es, ¿por qué causó tanto revuelo? Pues en primera, creo que quitando todo lo que quieras y la película es fuerte si la ves desde el ángulo religioso, pero encima de todo, y lo que fue imperdonable a mí me parece, es que lo hicieran humano. Que la figura de Jesús fuera humanizada es como el peor pecado que le puedes hacer Pero a la pues es que iglesia y a era los un hombre. cristianos como tal. O sea, No, pero es que si tú estás basando toda tu religión en que es el Hijo de Dios y que por lo tanto ya lo estás separando del resto de la humanidad, porque él ya tuvo, pues, como dice su misma, si lo quieres poner así, su diégesis, espero que no nos crucifiquen, pues como dice su propia historia y su Sí, mitología, sí. pues él no es humano como tal, por eso tú no puedes ser Jesús, no cualquier hijo de vecino puede ser No, Jesús. no, Aquí me queda. sí, Pero eso, aquí sí, porque aquí eso es lo lo ves que clave dudas. de la mitología, porque muere Jesús y renace el Cristo. Es ahí Sí, donde está claro. la carnita del asunto. Y creo que coincido contigo, Balam. Creo que el mayor pecado fue mostrar a un Jesús con miedos, con defectos, con pasiones, y que aunque sabía que lo que le iba a pasar, pues al final dudó. Claro, Claro. claro, que creo que es lo importante de la película. O sea, lo muy Ajá. valioso de la película es, digo, para quien no la haya visto, spoiler alert, la película trata justamente de la última tentación de Cristo, valga la redundancia del nombre, donde en las tentaciones que le hace el demonio, Cristo, su última tentación es tener una vida normal, o sea, no ser el Señor crucificado que va a regresar, sino tener una vida normal, casarse con María Magdalena, tener hijos, ¿no? Como cualquier otra persona. Su última tentación era ser cualquier otra persona, ¿no? Entonces, esto justamente lo desmitifica, ¿no? Lo deja en el plano de pues cualquier otro mortal, lo cual probablemente fue lo que fue considerado una blasfemia, ¿no? En su momento, Ajá, momento. tanto revuelo y todo el mundo, insisto, se rasgó las vestiduras porque se rasgó las vestiduras y entonces pues provocó toda esta mitología alrededor de la propia película que, insisto, fue prohibida y bueno, todo el mundo dijo, no, no, eh, no, etcétera. Como solo el cine puede hacerlo, pues. O sea, esto es así, un evento cinematográfico, pues, en toda forma y en toda regla. Quien lo haya mencionado está hablando de una gran película de los Monty Python que se llama La vida de Brian, que justamente se trata de que confunden al gran Mesías, ¿no? Con su vecino Brian, ¿no? Al tratar porque nació el mismo día y también es hijo de un carpintero y bueno, no, o sea, todo el mismo choro, pero pues en la casa de al lado, ¿no? Entonces, sí, probablemente sea Brian, ¿no? El Mesías, dado que Jesús el Nazareno dijo, no, no, yo me voy a casar, yo me quedo con María Magdalena y bueno, ahí se ven, ¿no? Entonces, Llegó Brian. alguien tiene que serlo, alguien tiene que ser pues el Señor crucificado, pues, ¿no? El resucitado, el Nazareno, el Hijo del Hombre. Y probablemente haya sido Brian, ¿no? Que al final del día es, para mí, esta película, pues es también un buen retrato de la novela en el sentido de que es una reflexión y por eso también me gusta que inicia pues con una frase de la misma novela, donde dice, bueno, estoy todo el tiempo peleando entre la espiritualidad y la carne y estos dos amos. Y creo que lo explora bastante bien, porque al final del día también lo vemos desde el inicio que tiene estas voces y que incluso su madre María le dice, ¿y no será el diablo? Y le dice, no, no puede ser. El tema es, y si fuera, o sea, porque dice, si es el diablo, pues te lo podemos sacar, lo podemos expulsar de tu mente. Y dice, pero ¿puedes expulsar a Dios? Entonces ahí, desde ahí ya te empiezan así unos golpes muy filosóficos también, de una teología profunda que al final sigue explorando cuando lo vemos que va al desierto justamente y empiezan estas tentaciones de voy a poner este círculo y hasta que no me hables no me voy, empiezan las tentaciones.
y pues obviamente nos va llevando a través de todo esto. Entonces, pues bueno, creo que es bastante interesante de revisar y pues vale mucho la pena, no nada más por el morbo, digamos, de, uy, pues vamos a ver por qué tanta gente se puso así, sino porque en realidad es una exploración bastante interesante. Y de hecho, por otro lado, también vale la pena destacar el soundtrack, que estuvo a cargo de Peter Gabriel, que se fue a investigar Buenísimo. los instrumentos que se ocupaban más o menos en las fechas que se dice que vivió Cristo, y con eso empezó a experimentar y hacer todo el soundtrack. Y está poca madre. La neta es que sí vale mucho la pena. Decía el Doc justamente antes de entrar al programa es que vale mucho, mucho la pena. Es increíble. Sí, exacto, ¿no? Este soundtrack que además podemos encontrar en cualquier otra plataforma, ¿no? Que, pues bueno, ¿no? O sea, el genial Peter Gabriel, pues vamos a escucharlo, ¿no? O sea, vamos a escucharlo todos porque, pues él siempre ha hecho como muy buena música, yo soy muy fan, y pues bueno, ¿no? A ver qué tiene que ofrecernos en esta revisión de esta película extraordinaria, que insisto, causó mucho revuelo de manera internacional, e incluso hubo un incendio en París, ¿no? De un cine en 1988, ¿no? Porque pues la gente se puso así, pues muy Madres. rupestre, pues, ¿no? Sí, se puso, ¿no? Sí. Supongo que Las tías que mandan los piolines de Cristo, valió madre, güey. Ah, exactamente. Cristo es amor. Te voy a matar. así que, tía, contrólate mucho, no, por favor, Si la ves, no. ponte la camisa de fuerza. Exactamente. Exacto. Tías de alguien, contrólense mucho, manden piolines, son lindos, pero nada más. Incluso pueden regañarnos. Recuerden, es que en los 80s todo era satánico. Creo que ese era el problema. O sea, el cine era satánico, los pitufos, los Thundercats, todo en realidad era satánico. Los juegos de rol, Juegos de rol principalmente. los Y, videojuegos. y bueno, una película bíblica, pues, bueno, no bíblica en este caso, pero sí con una figura bíblica, pues también era pues satánica. Entonces había que purificarlo todo con fuego. Entonces, Como dice Jesús como en la dice la cara de Biblia, William Dafoe, yo soy el Ajá. fuego y los voy a cargar a la chingada y voy a purificar al mundo. recuerden que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero el Cordero bautizaba con fuego, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy, muy importante de recordar, ¿no? Sobre todo porque, pues, como bien dicen, ¿no? Esta humanización del Cristo, pues, nos deja a todos con el plano y la perspectiva, ¿no? Como, ¿y qué tal que esa sí fue su última tentación? ¿No? O sea, ¿qué Ajá. tal que era un como nosotros, cualquiera, que con fallos, como bien lo dijeron, con miedos, vamos, como un hombre cualquiera, pues, una persona cualquiera, ¿no? Claro, y también recordar que en su momento, pues al final del día tú no podías ni siquiera asumir, preguntar o tener la inquietud lógica de, pues Jesús iba al baño, porque es algo que en su momento era como, no, no mames, o sea, no puedes ni siquiera preguntar eso. También de un gran autoritarismo y que para mí, ya me voy en mi tangente loca, es una figura que a mí desde que era muy niño me llamó la atención y por justas razones. Creo que a muchas personas, aunque no prediquen ninguna religión, sin embargo, para mí también, pues es, y lo voy a decir como es y como es mi tangente loca, cualquier cosa me avientan el hate a mí, jalo el agro, eh, pues nos roban de estas figuras revolucionarias. Es decir, antes no podían existir figuras revolucionarias laicas porque pues toda la religión estaba completamente embebida y en la vida cotidiana. Sin embargo, empiezan a surgir estas figuras que dicen, bueno, a ver qué pedo, porque también ahí nos lo muestra en la última tentación de Cristo, cuando dice, a ver, en esta famosa pasaje bíblico de María Magdalena que la van a lapidar y que lo hace también de una manera que es magistral. Yo no veo también vaya, la poca forma de aceptar las cosas y de recibir, porque al final del día también ahí esta película te acerca más a la figura de Jesús, aunque no seas religioso. Entonces, pues de alguna manera le está haciendo propaganda, si quieres verlo así, o está de alguna manera trayendo personas que tal vez no llegarían de otra manera. Entonces, para mí son esas dos cosas locas, tangentes, que es
era una figura que definitivamente era revolucionaria y que, bueno, pues estuvo en ese contexto y fue tomada hacia otros contextos. Y también hubo mucha tergiversación, porque pues decir voy a hacer la guerra en nombre de alguien que dijo que lo máximo es el amor, pues bueno, claramente es una contradicción. Y dos, pues bueno, estas parábolas y estas famosas enseñanzas visualmente lo hacen bastante, bastante bien y se quedan contigo. Sí, creo que en el sentido que implicas, Balam, pues vamos, también para eso nos sirve el cine, ¿no? Para acercarnos a otras figuras, a otras culturas, a otras circunstancias o a otras, como bien lo dice nuestro propio epíteto, otras perspectivas, otras formas de ver las cosas que pues nos deberían aumentar el criterio. Por eso es un arte. Y al final de cuentas, sí podemos considerar, entre otras, a la última tentación de Cristo de Martin Scorsese como una obra maestra. Digo entre otras porque el propio director tiene otras obras maestras que también muy, muy importantes, ¿no? Claro. Pero me parece culturalmente sumamente importante justamente por el revuelo, o sea, por cómo todas nuestras tías dijeron no y salieron con sus antorchas purificadoras a acabarlo con un producto cultural que pudo haber acercado o puede acercar a la religión a alguien, ¿no? Al final de cuentas, la religión, pues es de quien la toma y de quien la quiere interpretar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está bien. Y si no, pues nada más lo tomamos como algo que está en la pantalla y que nos puede contar una historia interesante. También nos añade estas figuras, porque también ahorita que decías lo de se rasgan las vestiduras, pues ahí también lo ponen. Uh, literalmente cuando se rasgan las vestiduras. Y bueno, ya incluso la podemos comenzar a no comparar, sino pues, un poco el tema de la otra que también causó un revuelo. Y creo que por las mismas razones hasta cierto punto, sin embargo, de formas muy diferentes. Claro. Y también esta parte del tema de Jesús de decir, bueno, ve su destino, por ponerlo de alguna manera, su llamado, y pues es de, güey, ¿quién chingados quisiera ser crucificado? Y si tú tomas la crucifixión de la que vamos a ver ahora, que es la pasión de Cristo, con el detalle gore, pues dices, si eso lo hubiera visto él, pues claro que tendría miedo, cabrón, porque por más que seas el hijo de Dios, no dejas de sentir dolor, entonces, Bueno, aunque cabrón, en ese entonces, sentido sabemos que es el Hijo de Dios porque ningún humano normal sangraría tanto. sí, no tiene tantos litros en No su tiene cuerpo. tantos litros de sangre. Sí, En, claro, claro. Pues bueno, dando el pie entonces a nuestra siguiente película a revisar, La Pasión de Cristo de 2004, justamente dirigida por Mel Gibson y que, por cierto, ¿no? Como parte del valor anecdótico de esta revisión, ningún estudio se la quería producir a Mel Gibson, ¿no? O sea, de hecho, él la tuvo que financiar básicamente con sus propios recursos y que además el protagonista Jim Caviezel, el propio Gibson le dijo, oye, aguas, ¿no? Este papel te va a marcar para siempre, va a estar rudo, probablemente tu carrera en Hollywood se vea truncada, un largo etcétera, que de hecho sí le pasó. No nada más eso, como parte también de lo que le ocurrió durante la filmación, es que le cayeron 2 rayos a Jim Caviezel. No, ajá. No, o Dios, sea, esto ya no. interpretándolo como ustedes quieran interpretarlo, pero ¿qué le cayeron? No uno, le cayeron 2 rayos al actor, ¿no? Que, o sea, tal vez uno es una señal, la segunda es la confirmación, y pues bueno, al final de cuentas es un documento tal vez hiperrealista, ¿no? Como bien lo decían, del sufrimiento de Jesús, ¿no? De justo la pasión de Cristo, porque no nada más fue la crucifixión, que como bien implicas, Balam, ya suficientemente, pues, gandalla y mala onda, sino además pues, toda la tortura, que, por cierto, pues sí estuvo muy bien documentada en torno de cómo era una ejecución romana. O sea, los romanos pues, eran así de brutales y más. Y pues bueno, ¿no? Es cuando, cuando hubo este choque de culturas entre Roma y Judea, ¿no? Justo en que quedó documentada para la Pasión de Cristo, donde pues el Cristo pues fue tratado con esta pues elegancia Brutalidad. romana, digamos, ¿no? Este tratamiento romano a un rey venido desde los cielos.
Entonces, la película es sumamente gore. Sí, cabrón. Ya no me acordaba, es como, ya ven que en otros episodios hemos hablado así, ahorita me acordé de, creo que Apocalypse Now y otras que pues, las he visto y pues mi mente borró cosas. Y entonces ahorita que la vi fue como, no mames. Sí le tuve que poner pausa en algún momento y ir a hacer otras cosas, porque sí es de, no mames, o sea, es que es la total deshumanización. Y lo más, para mí lo más impactante, vaya, no es de que a la gente la sigan crucificando, claramente no es así, o al menos no que sepamos. Sin embargo, sigue habiendo un nivel de brutalidad espantosa en el mundo, eh, y que eso también, pues volvemos al tema de, pues estas figuras revolucionarias y de conciencia, pues han quedado opacadas por todo lo que le pusieron encima. Y ahí, como dirías, pues, estoy viendo Iglesia Católica y aunque no se echen hate, pero al final del día, pues hay mucho de esa contribución de esta brutalidad y de permitir que el status quo no cambie. Entonces también ahí es el otro lado. Tú puedes hacer un montón de cosas, lo que no puedes es tratar de cambiar el status quo. Tú no puedes enfrentarte al status quo porque eso sí, ahí es donde ahí te va todo el peso de la ley, como se dice. Y, y en ese sentido, también, a diferencia de la última tentación de Cristo, esta película fue muy bien recibida por la Iglesia Católica. E incluso hubo proyecciones especiales para diversas congregaciones católicas o congregaciones católicas activamente diciéndole a sus feligreses que fueran a ver la película, ¿no? O sea, llevándolos así a las salas de cine y llenándolas, ¿no? Con este fervor religioso de que no, es que así fue. Y que, pues vamos, cinematográficamente no había existido una representación tan explícita y tan gore de un martirio romano. Aquí también hay que apuntar el uso correcto de el latín, el hebreo, el arameo durante toda la producción. Uh-huh. Eh, Está hablada en arameo en general la película, latín para los romanos, ¿no? Lo cual también le da este rango de realidad, ¿no? A la película. Y recuerdo bien su atmósfera completamente sombría, cinematográfica, que además incluye una escena medio de horror, ¿no? Cuando esta señora con un niño y voltea y todo parece indicar que es el maligno mismo, ¿no? Presente en la película, ¿no? Extraordinaria, una película muy fuerte, muy, muy fuerte, y que pues, como bien dicen, a pesar de ser el hijo del hombre, el hijo de Dios venido a la tierra, pues no lo hizo inmune a los latigazos. No, y aparte, ¿qué tipo de latigazos? Porque justamente ese tema de... Y bueno, también quería mencionar el tema político y que pues es parte de esa historia. Entonces, y que ahí también me parece que representa muy bien. Y bueno, aquí es donde sí se ven estas figuras de, pues me lavo las manos, ¿no? Yo no soy, o sea, el Sí, mismo sí, sí. regidor romano dice, o sea, yo lo voy a hacer, pero porque prácticamente me están forzando a hacerlo. Pero pues literal es el absurdo, porque incluso cuando les dice, aquí tienes a Barrabás, un asesino que ha matado a varias personas con sus manos, ¿a quién libero? Libera a Barrabás. Y es como, no, a ver, no me están entendiendo. Sí, sí. ¿A quién libero? A este güey que pues nomás está diciendo madres y se acabó. O a este güey que es un puto asesino. Libera a Barrabás. Como, pues cámara, me lavo las manos, literalmente, y metafóricamente también de, pues es su pedo. Y el otro es el de las vestiduras. Pues esa es blasfemia, ¿no? Y es como, también esa parte de, pues hacían las discusiones. También recordamos que incluso en el Senado también era quién podía gritar más, quién podía llamar la atención más de los otros senadores y con eso ganabas, esa era la retórica. Y acá, pues, aunque no son romanos, ¿no? Pues también tienen esta forma teatral de decir cómo convenzo a la gente y de hacer pues sí, como este montaje, porque al final del día lo arrestan en la noche, lo separan de sus seguidores, lo alejan de las personas que podían defenderlo. Y entonces ahí es donde hacen un juicio todo improvisado, todo pucho. Y entonces también te vas dando cuenta las dinámicas del poder
y como el otro dice, no, pues llévatelo con Herodes, y Herodes dice, no, pues, está loco, y ya. O sea, como todos estos cuestionamientos también, el mismo gobernador romano, que ahorita se me olvidó el nombre, le dice, Pilatos. Poncio Pilatos le dice, ¿están acostumbrados a madrear a los prisioneros antes de enjuiciarlos? O sea, ya desde ahí es como, a ver, aquí hay algo muy raro, o sea, ¿cómo me lo traes así? Vaya, entonces, Cristo, literalmente. mostraste como Santo Cristo sevillano, ¿no? También hay ese. Vaya, también esa es de las críticas que pues no muy personal a mí es pues lo preocupante, que por un lado es eso, sí está chido, o sea, las representaciones de la crucifixión son algo totalmente aceptado y totalmente barbárico, incluyendo acá en México, Sí, en Iztapalapa. ¿no? Iztapalapa, que dices, güey, y del otro lado es, pero Jesús, o sea, ¿qué hubiera dicho Jesús al final del día? Si nos ponemos en ese lado filosófico, Desde más ese punto. espiritual tal vez, desde otra perspectiva, de bueno, ¿qué hubiera hecho Jesús? Sí, pues flagélense en mi nombre. Pues es como, a ver, güey, no, o sea, qué chingados estamos haciendo como sociedad. Y esa es pues de las principales críticas hacia las iglesias en general, que no nada más es una. Oye, que este año en la representación de la crucifixión de Cristo en Iztapalapa, estaban pues llevando al Cristo y lo estaban zarandeando, y entonces él se enoja el actor, agarra las cadenas y le empieza a pegar a los romanos. No, porque hashtag Iztapalapa y pues no se va a dejar. ¡Pate, perro! Sí, claro. No tan duro, güey, no mames. Órale, Y en ese sentido también, como un poco como valor histórico, se supone que en algún punto Iztapalapa estaba sufriendo de una epidemia, no recuerdo bien de qué, creo que de cólera, y se supone que una imagen del Cristo, el Cristo de la Cuevita, o la Virgen de la Cuevita, la verdad no lo sé bien, lo salvó de esta epidemia a principios del siglo XX, ¿no? Y por eso se hace la representación cada año, ¿no? Con esa devoción. Uf, Entonces, datos fuertes, sí. Sí, claro. ¿no? Entonces, pues bueno, cada quien cree en lo que quiera, pero esta sería la explicación de por qué hay una representación de la crucifixión en Iztapalapa, porque los habitantes juraron representarlo cada año porque pues lo salvó de una epidemia, ¿no? Entonces, pues bueno, el mundo era distinto cuando no había vacunas. Es correcto. Claro. Pues bueno, ahí sí, definitivamente tienen que, pues dos cosas, o ser amantes del gore y pues no hay pedo, o pues, no desayunar, no comer y ver la peli. Oigan, y otra que vale mucho la pena reconocer es el trabajo de Mónica Bellucci. Ah, sí, Creo como María que, o sea, ahí te das cuenta que realmente es hermosa, porque también le dan una arrastrada ahí a Magdalena, y aún así se ve hermosa. O sea, le escupieron, la patearon, le, le echaron tierra, todo, y se seguía viendo mujerón. Increíble. Mónica, No, y además si también, nos estás escuchando, te mandamos un gran saludo, eres la mujer más bella de la tierra. y también incluso en los momentos que, vaya, no tiene demasiado tiempo en pantalla, sin embargo son claves también, pues sí ser muy concisa y muy precisa en sus expresiones faciales de, puta, cabrón, estar viendo a alguien por quien tienes admiración y mucho amor y cariño, pues ver que le están haciendo una pinche salea espantosa, porque además ese es el tema también de el nivel de inhumanidad. Y también eso es algo también que se tiene que destacar, de que los ponen a los soldados, pues todos ebrios, y con este placer oscuro de estar torturando a alguien, porque pues claramente estamos aquí, yo quisiera imaginar, si te dicen ve y tortura a alguien, pues es como, no, güey, o sea, no mames, ahí muere, por la razón que sea, pero pues ya alguien que incluso es como, pues ya ves su corrupción y el contraste contra Jesús, que a pesar de todo, pues está tratando de tener una compostura que, bueno, pues está cabrón. Sí, al final esta es una representación, es así muy fiel del Imperio Romano y de cómo era en sus ejecuciones y en sus juicios, ¿no? Porque sin duda era así, ¿no? O sea, sí,
Eso sí lo documentaron muy bien en torno de cómo hubiera sido y fue el martirio, cómo pues crucificaban a la gente, ¿no? Y que además esta era una ejecución completamente estándar, ¿no? O sea, era Sí. la vía, lo que hoy se entiende como vía Apia en Roma, era en realidad la vía de la crucifixión y ahí pues crucificaban a los ladrones, a los violadores, a todo el mundo ahí lo ponían para que uno fuera entendiendo que pues, Roma no se andaba ¿Cómo con estaba chistes. el pedo? Sí, exacto, exactamente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, todo parece indicar que estuvo muy bien documentada y que pues probablemente ni siquiera exageraron. No, definitivamente no creo que hayan exagerado. El nivel de barbarie y brutalidad que incluso ahora sigue existiendo, pues vaya, si antes ni siquiera existía la figura de un derecho humano, claramente me sorprendería que no fueran mucho más brutales e implacables e inhumanos. Entonces, Sí, exacto. Sobre todo con gente extranjera, ¿no? O ajena al Imperio Romano, ¿no? O sea, me refiero a gente que no era romana, como en este caso, pues un hebreo, ¿no? ¿No? O Ujú. sea, eran particularmente violentos con gente que no era ciudadana del Imperio. También eran violentos con gente del Imperio, ¿no? O sea, hay que aclarar, pero sí eran especialmente manchados con aquellos que no lo eran. sí, claro. Y pues bueno, estas fueron las dos películas que traíamos para ustedes y ahora vamos con las recomendaciones. Para terminar, pasemos a la... Patisserie. Pues bueno, dado los tiempos, ¿no? En los que estamos, yo quisiera recomendarles la película de Cónclave, justamente con el deceso del Papa Francisco, ¿no? Que acaba de ocurrir hace un par de días. La está rompiendo por completo me parece que es Amazon Prime Sí, estoy Prime, o justamente. en Prime y los de Prime están, porque la pusieron un día antes de la muerte del Papa Francisco, entonces ahorita están contando los billetes, así como que, oh, mira, qué casualidad. Pues, Pero, vamos, la película es bastante buena y te pone pues como todo el proceso, ¿no? De la selección del nuevo papa siempre que un papa muere. Entonces, pues hay que checarla, creo que hay que verla. Y me parece que fue galardonada con un par de Óscares, no recuerdo bien la cantidad, pero por lo menos uno sí se llevó, Sí. ¿no? Entonces, chéquenla, creo que les puede gustar. De mi parte, yo les voy a recomendar una película de 1961 llamada Barrabás, que justamente nos cuenta la historia del hombre que no murió en la cruz y el desfortunio que le causó todo esto. Muy buena película, donde vemos las desventuras de este hombre que debió haber estado en el lugar de Cristo, pero que fue perdonado por el pueblo. Entonces, justamente uno de sus problemas es que no podía morir, ya que el que murió está en la cruz. ajijo. Se oye bueno, se oye bueno, se oye bueno. Con decirle que, o sea, digo, por no contarles mucho de la película, pero termina en las minas de azufre de la antigua Roma, que era peor que estar en las minas de sal y peor que estar en cualquier otro tipo de mina. Cualquier otro castigo ejemplar, Ajá. bueno, ahí se va. Ahí se va. Porque un castigo ejemplar sí está cabrón. Entonces, Ya. justamente protagonizada por Anthony Quinn, un mexicano. Nada más y nada menos. Ajá. Entonces, esa es mi recomendación. Está gratis en YouTube. Eso está bueno. Yo por mi parte les voy a recomendar sobre otra figura bíblica, que también es otra figura para mí revolucionaria, que se fue hacia el lado que que las religiones secuestraron, y es la historia de Moisés. Está en Netflix, se llama Testament, The Story of Moses, Testamento, la historia de Moisés. Son 3 capítulos bastante interesantes acerca de quién es esta figura y pues bueno, también enfrentándose al, eh,
pues al imperio egipcio. Entonces, pues bueno, eso. Ok, bueno, pues yo fui la versión altamente tentada de Roberto Uribe. Yo fui la versión que se casa con Mónica Bellucci de Edgar Meritano, güey. Y yo fui la versión en la cruz, pero realmente revolucionaria de Balán Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Y Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.